¿Qué tal, compañeros? De nueva cuenta les damos la bienvenida, la totalidad del equipo número 1 de la materia de lógica deóntica, de la cual es titular la licenciada Irene Soledad Girón Enríquez. En esta ocasión nos tocó desarrollar la unidad número 2, que se encuentra basada en el libro de Rupert Schaefer, que es Lógica del Derecho. En la primera parte nos nombra las cuestiones fundamentales de la lógica del derecho. En esta, la lógica del lenguaje, en la cual la lógica actual se limita únicamente a cuestiones que se refieren al uso de los signos del lenguaje, que son las formas de expresión por medio de los signos lingüísticos. Esto se hace coincidir el comienzo de la lógica como una disciplina independiente, donde se enseña cómo se transforma lo verdadero en falso y lo falso en verdadero. Sócrates emprende un intento de convertir nuevamente el lenguaje en un instrumento inequívoco, libre de las falsas interpretaciones, apto para la comunicación lingüística, exigiendo una definición exacta de los conceptos. Con la creación de un lenguaje simbólico se logró un progreso considerable. En esta parte nos vamos al lenguaje y el derecho, siendo la primera cuestión el saber si es concebible la existencia de normas jurídicas sin la colaboración del lenguaje. Aquí tenemos a las tribus primitivas que, de acuerdo a sus tradiciones, viven sin que éstas sean fijadas lingüísticamente. El lenguaje y el metalenguaje. El sentido de esta distinción está dado por la disposición que establece que ninguna proposición puede pertenecer al mismo tiempo al lenguaje objeto y al metalenguaje. Todo lenguaje y todo texto lingüístico puede ser investigado desde tres dimensiones, las cuales son la semántica, la sintáctica y la pragmática, las cuales son unas categorías que tenemos que aprender a visualizar y entender para saber de qué se nos está hablando. Yo lo explicaré de la siguiente manera. Aquí tengo un vaso de agua. Cuando yo me refiero a lo semántico, estoy hablando de contenido, de significado. Entonces estamos hablando del contenido de los textos, el tema, lo que nos dice. Al hablar de lo sintáctico, en nuestro vaso es el lugar donde está contenido todo nuestro contenido, o sea, la estructura. Cuando hablamos de algo sintáctico, estamos hablando de la estructura en donde está recogido esto. Entonces ahí es cuando hablamos de tipología textual. Entonces, el cómo acomodemos las ideas será nuestra estructura. En la pragmática, tiene que ver con la persona que escribe ese texto, la persona que recibe ese texto y el contexto en que fue construido, ya que pues todos los textos tienen un propósito. Entonces, en mi ejemplo, pues el Señor es el contexto, para lo cual es el que elabora a través de una estructura para ofrecernos un contenido. Entonces, el objeto de conocer estas dimensiones, pues es precisamente que nuestro texto siempre se va a evaluar en el contenido. Notoriamente que vemos al ver eso es de puro contenido, pero también se va a evaluar lo que es la estructura, que tiene que ver un poco más con lo gramatical. Lo que interesa es que podamos relacionar todo esto, lo pragmático, lo sintáctico y lo semántico, para poder establecer cuál es la hipótesis de ese texto, con el propósito de poder ser críticos frente a lo que leemos, para saber identificar argumentos válidos, inválidos,
varios propósitos, si el contenido corresponde o no corresponde al título, respecto a su interpretación, ya que en un contexto jurídico puede presentarse, hablando por decir de la semántica, cuando hay más de un posible significado a una construcción oral. Por esa multiplicidad de significados viene acompañada de usos de estos significados gramaticales bien construidos o sintácticamente bien elaborados. Pero estos contextos pueden contener errores gramaticales y sintácticos. Entonces, hablando desde el punto de vista de la semántica del derecho, la cual debe aclarar la relación de las expresiones del lenguaje jurídico con la realidad, y de la sintáctica, hablamos del significado de las expresiones lingüísticas, en cómo está ordenado nuestro contexto, a lo cual puede llevar a ser transformadas las expresiones y como consecuencia de una o más suposiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es posible en un conjunto de oraciones se presente más de un posible significado o interpretación. La dimensión pragmática del derecho nos va a permitir aclarar la elaboración de los objetos del derecho, ya que existen lagunas de ley que pueden ser eliminadas sin transformar el objeto del que se pretende decir en lo que es el objeto de la justicia. Ambos tipos de proposiciones universales, tanto las indicativas como las normativas, son utilizadas en el lenguaje jurídico. En las proposiciones normativas se deducen fórmulas de decisión. Con la ayuda de las proposiciones indicativas se realiza en gran parte la prueba de los hechos. Aunado a esto están los conectivos lógicos. La importancia de estos reside en la verdad o la falsedad, es decir, el valor de verdad de las conexiones proposicionales puede ser únicamente a la verdad o falsedad de las proposiciones conectadas mediante estos signos lógicos. Mediante las tablas de verdad aquí indicadas, se puede investigar todas las conexiones en cuanto a sus valores de verdad. Solo hay que ordenar la tabla de verdad de acuerdo con la secuencia de la conexión. Las conexiones más importantes desde el punto de vista lógico son aquellas en las cuales se aparecen los valores de verdad o solo los valores de falsedad. Las primeras son las tautologías, las segundas las contradicciones lógicas. La estructura lógica de las decisiones jurídicas. Las decisiones jurídicas no pertenecen a las proposiciones indicativas que se acaban de tratar. Las proposiciones normativas son proposiciones que describen una situación del mundo tal como lo desea un sujeto hablante. Las decisiones jurídicas son proposiciones normativas, más exactamente proposiciones normativas individuales, ya que arreglan casos singulares, es decir, valen para individuos que están determinados. Concretamente, en oposiciones a las proposiciones normativas generales dentro del grupo de las normas jurídicas. La norma jurídica en la que se basa la obligación legal es una proposición jurídica de la que se puede deducir la extensión de una obligación legal. La proposición jurídica se transforma una vez más, aunque en estilo menos fluido, en una forma que permite conocer la mejor estructura de la proposición. Bueno, pues a mí me toca hablar de las definiciones. ¿Qué son? Las definiciones son abreviaciones, indican una expresión que puede ser colocada en lugar de otra y la mayoría de las veces es más larga y complicada. Estructura lógica de definición. Resulta de la ecuación de definición en la que la nueva expresión, el definiendum, es vinculada con el signo de igualdad, con la expresión constituida únicamente por signos conocidos, el definiens, expresado en fórmulas. ¿Para qué sirven? Sirven para reducir algunos conceptos a otros. Estos conceptos a los cuales han sido reducidos o a otros a su vez pueden ser reducidos nuevamente a otras opresiones. Formulación de definiciones.
Solo se puede formular la definición en la medida en el que se elige una entre las diversas posibilidades de reducción a otros conceptos. Se limita por consiguiente a indicar expresiones sobre la definición existente. Y eso sería todo por mi parte. Los axiomas del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico es el conjunto de todos los textos que son formulados en conexión con las cuestiones jurídicas, que pertenecen a todas las prescripciones legales. Para entender más acerca de los axiomas, en el lenguaje jurídico partimos del hecho de que las preposiciones pueden ser inferidas las unas a las otras y por consiguiente la validez de las preposiciones puede interferirse de la validez de otras preposiciones. Tenemos un ejemplo. Las variables que se toman en cuenta es para que las personas entiendan o el texto sea entendible a las personas. De acuerdo con esto, las preposiciones pueden dividirse en dos categorías. Una contiene todas las preposiciones que no pueden ser interferidas las unas a las otras. La otra se puede interferir a la primera categoría. Las preposiciones que no son recíprocamente variables son llamadas base del sistema. Hemos visto que desde el punto de vista lógico es indiferente cuáles preposiciones del lenguaje jurídico sean formadas como axiomas. La elección de los axiomas es cuestión de convivencia. Las reglas de interferencia en el lenguaje jurídico tienen especial importancia porque de ellas dependen esencialmente el saber en qué medida las decisiones jurídicas estarán determinadas por las normas que el legislador ha dictado. Las dos más importantes son la regla de sustitución y la regla fundamental de interferencia. La regla de sustitución determina que en una preposición se puede sustituir las variables por constantes individuales que pertenecen al rango de las variables, pero no siempre es fácil reemplazar una variable con una constante individual. La razón reside en la dificultad de determinar si la constante individual pertenece al no rango de la variable. El rango de la variable en su mayoría de veces es limitado, ya sea por la enumeración o en algunos casos de las preposiciones generales, pues son por las de propiedades. Todas las constantes individuales para las que vale la respectiva propiedad pueden ser introducidas en lugar de las variables. En pocas palabras, los axiomas nos ayudan a entender un texto que va dirigido a un público en general, ya sean las leyes, que a veces, digamos que las personas que no estamos metidas en esto de la carrera de derecho o estudiar el derecho, no podemos entender algunas cuestiones. Entonces, los axiomas hacen que un texto sea entendible para las personas en general. La regla fundamental de inferencia. La regla de la sustitución se puede derivar por posiciones de individuales a generales. Por ejemplo, la regla de inferencia llamada modus ponendo ponens toma dos premisas, uno en la forma si P, entonces Q, y otro en la forma P y vuelve a la conclusión. Ejemplos de esquemas de reglas de inferencia donde A y P representan fórmulas cualesquiera. En conclusión, la regla de la sustitución se pueden derivar proposiciones individuales a proposiciones generales, pero no podemos llevar de proposiciones generales a generales ni de individuales a generales. La regla nos dice que tiene que ser forzosamente de individuales a generales. Y como ejemplo, nos daba que si Juan le daña su coche a Pedro, por lógica, tiene que pagar el daño ocasionado al coche. Y de esta manera nos dice que, por obviedad, si Juan no le dañó el coche a Pedro, pues no tiene nada que pagar. Un conocido ejemplo del argumento al contrario es el inadmisible razonamiento al contrario del párrafo 59 del Código Penal alemán, de la disposición si alguien
al cometer una acción punible, no conocía la existencia de las circunstancias del hecho que pertenece a la disposición legal del delito, aumenta la penalidad. Esta circunstancia no le es imputable. Se deduce la regulación si alguien, al cometer una acción punible conocida como la existencia de circunstancias de hechos que pertenece a la descripción legal del delito o aumenta la penalidad, son imputables estas circunstancias. A continuación analizaremos el llamado argumento al contrario. Si formulamos este argumento con signos de lógica simbólica, obtendríamos el esquema siguiente. Y al leerlo tendría que ser de la siguiente manera. Si para todas las X, dado por supuesto X, VX, se produce la consecuencia jurídica RX, puede inferirse para todas las X que no cumplan con el presupuesto VX. No se produce tampoco la consecuencia jurídica RX. Y ya por último, para mostrar que esta fórmula no es lógicamente verdadera, o sea, es decir, que no tiene validez universal, lo más conveniente es que utilicemos o utilizar la tabla de verdad. Existe un formulario así para poder extender las proposiciones jurídicas de los párrafos 433 y SS del Código Civil, de tal manera que sean aplicables a contratos semejantes a los de compraventas, pero para saber si la proposición jurídica puede ser realmente extendida, debe realizarse una investigación más profunda del contenido de las expectativas disposiciones jurídicas. Aquí no se puede aplicar una regla de inferencia formal. Lo que la ciencia del derecho designa como razonamiento o contrario, apartándose en parte de la lógica, está formulado por Klug. Un conocido ejemplo del argumento a cambio de la inadmisible razonamiento, al contrario del párrafo 591 del Código Penal alemán. Es posible derivar una norma jurídica la consecuencia de que cuando los presupuestos no están dados, tampoco han de producirse las consecuencias jurídicas. Solo la norma jurídica contiene ya esta regulación. Tal es el caso cuando la norma jurídica tiene la forma siguiente. Cuando están dados los presupuestos X y V, se produce la consecuencia jurídica R. Aquí la norma jurídica tiene la forma de la implicación, sino de la equivalente expresada por la fórmula. El argumento amoire ad minius es también una regla de interferencia. Para caracterizar brevemente el argumento amoire ad minius, recurramos a algunos ejemplos. El párrafo 49 del Código Penal alemán reza: a esto vincula la consideración de que el efecto de impuntualidad que se acuerda a quien informa tiene que ser atribuido también a quien impide de hecho la realización del delito. La creación jurídica a la que debe servir el argumento amoire ad minius tiene como objeto proporcionar la regularización jurídica de una situación de hecho concreta. El argumento en la estructura lógica no se diferencia del argumento amoire ad minius, pues desde el punto de vista formal no es posible decidir si se pasa de lo mayor a lo menor o de lo menor a lo mayor. El argumento a priori, la mejor forma de caracterizar este argumento será la de recurrir a ejemplos. Independencia de los axiomas. Un axioma es solo una premisa que se asume con independencia de que sea o no sea evidente y se usa para demostrar otras proposiciones que actualmente se busca qué consecuencias lógicas compartan un conjunto de axiomas. Y de hecho, en algunos casos se opta por introducir un axioma o bien su contrario, viendo que ninguna de las dos parece una proposición evidente. Semántica del derecho. Se entiende bajo sistema semántico del lenguaje jurídico un sistema de determinaciones que indica cuándo una proposición del lenguaje jurídico ha de tener validez o cuando la misma ha de ser negada.
El lenguaje jurídico no solo existen descripciones de hechos. Las proposiciones típicas del lenguaje jurídico son las normas jurídicas. Sin embargo, las normas jurídicas no pueden ser valoradas de la misma manera que las proposiciones indicativas, es decir, como verdaderas o falsas. Proposiciones indicativas. Corresponden a las proposiciones que suelen denominarse con la designación común de proposiciones descriptivas o de proposiciones sintéticas. Son aquellas que anuncian algo acerca de la realidad. La interpretación y verificación de las proposiciones indicativas individuales. En la lógica deóntica, el lenguaje jurídico necesita de dos círculos. El primero se refiere al procedimiento según es posible atribuir un significado a una proposición donde generalmente se designe el contenido de un enunciado. En el segundo, este se refiere al procedimiento según el cual es posible establecer si una preposición indicativa es verdadera o falsa. Entre ambos existe una vinculación estrecha. Si queremos establecer si una proposición indicativa es verdadera o falsa, tenemos que saber qué se quiere decir con ello. Por lo contrario, las proposiciones que tienen la misma intención tienen también la misma extensión. Con respecto a las proposiciones indicadas, queremos introducir como postulante lo que es la verdad o falsedad de estas proposiciones han de depender de la percepción, las propiedades y relación con la que describimos la realidad que tienen que ser observables. La llamada interpretación de las leyes, siempre que se nos trate de relaciones jurídicas entre sí, interpretación significa remitir a características observables las características de los elementos del hecho que están contenidas en las normas jurídicas. Hay que distinguir la verificación de una proposición indicativa individual de la deducción de la verdad de esta proporción a partir de las proporciones generales. La interpretación y comprobación de las proposiciones empíricas universales. En el análisis semántico de las proposiciones universales tenemos que recorrer la interpretación de las proporciones universales. Proposiciones empíricas universales. En las presentes consideraciones empíricas universales hemos considerado el caso más importante, la proposición general que atribuye a todos los individuos el ámbito de las variables contenidas, la propiedad que enuncia o que representa las relaciones enunciadas entre los respectivos individuos. Leyes naturales. Son proposiciones empíricas que poseen aquella formulación estricta y que están confirmadas suficientemente. Esto significa que están en grado especial de confiabilidad. Las leyes naturales también son llamadas leyes causales, las cuales no pueden excluir de manera absoluta todas las otras causas. Por consiguiente, no pueden ser utilizadas como único medio de prueba. La concepción de la ciencia natural no se aparta tampoco de esta interpretación. Una ley causal puede ser definida como un principio general en virtud del cual es posible, si existen suficientes datos sobre ciertos ámbitos del mundo espacio-temporal, inferir algo acerca de otros ámbitos del mundo espacio-temporal. La interpretación y determinación de la validez de las normas jurídicas. La interpretación de la norma jurídica se infiere de la forma lógica de las proposiciones generales, ya que las proposiciones normativas en sentido lógico, al contener características observables, no observables por definición legal entre otros, son incompletas, llamadas fórmulas vacías llenadas a posteriori, porque no pertenecen a proposiciones universales debido al uso del lenguaje introducido por quien las interpreta. La ley fundamental de Bonn, artículo 80, con respecto a que el gobierno, un ministro, etc., son autorizados mediante la ley a dictar decretos, dice que este margen debía ser limitado. Por otro lado, el Tribunal Federal Constitucional dice que la limitación necesaria falta cuando la autoridad es indeterminada y no puede decidir en qué casos se hará uso de esta, sino cuando la ley haya pensado y querido algo. En sí, un caso
caso puede ser solo resuelto cuando es conocido por el tribunal, en donde a pesar de tener otro significado, el establecido por este es el correcto. Para saber si una norma jurídica es válida, primero consiste en investigar si la norma jurídica ha entrado en vigor, es decir, si verdaderamente ha cumplido con el procedimiento jurídico. La validez de la norma jurídica no depende solo del hecho de que hayan sido creadas válidamente, sino que también puede ser puesta en tela de juicio. El segundo problema es saber cómo deben de llenarse las lagunas de la ley mediante reglas de inferencia, a través de dos vías. La primera, ampliar una norma jurídica, y la segunda, obtener una nueva norma jurídica. A este proceso se podría denominar analogía a cada órgano judicial. Las leyes de la lógica como elementos del derecho. La determinación de las leyes de la lógica. 1. Multiplicidad de los sistemas lógicos. En este caso, podría suceder que el legislador no decide en favor de ningún sistema lógico, como base del derecho. Los sistemas lógicos desarrollados en la actualidad están destinados a fines exclusivamente experimentales. Vienen de un núcleo común. 2. Lógica pura y lógica descriptiva. La lógica pura entiende el sentido escrito, abarca la sintaxis pura y la semántica pura. La lógica descriptiva se ocupa de la descripción y análisis del lenguaje determinado históricamente dados. 3. Lógica descriptiva del derecho. La lógica descriptiva se limita al sistema lógico que se encuentra en la base, tal como es aplicado por la teoría del derecho, la legislación, la administración y la jurisdicción. Las leyes de la lógica como elemento constitucional del derecho. 1. El punto de partida en la ley fundamental. Hasta aquí la investigación se ha limitado a desarrollar un sistema lógico en general. Luego se mostró que en la pluralidad de sistemas lógicos posibles se puede elegir uno como base lógico del lenguaje jurídico. Pues como el derecho se sirve del lenguaje, se sirve también de sus leyes lógicas. 2. El sometimiento a la ley y el derecho. A pesar de la importancia que tiene la cuestión de saber cuál es el tipo de sometimientos establecido en el artículo 20.3 de la ley fundamental, las respuestas son insatisfactorias. 3. La neutralidad de las leyes de la lógica. Para delimitar los problemas que presentan las leyes de la lógica con los elementos del derecho de otros círculos de problemas, será necesario expresar brevemente el carácter neutral de las leyes de la lógica frente a los órdenes jurídicos concretos. A mí me toca sobre la definición de semiótica. Para Sergio Torres, que es nuestro autor del texto, es la teoría de los signos, la semiótica, de los signos en general, que son los fonemas que al formarse hacen palabras y las relacionan con algún objeto. Saussure fue el primer filósofo que plasmó en lingüística este término. Lo que se trata de lo que es el significado y lo que es el concepto. El significado y significante, concepto o la imagen acústica. ¿Qué son los fonemas? Los fonemas pueden ser desde las letras, las palabras, las oraciones o las frases también, que se asocian con algún concepto. El fonema es el significante y el significado vendría a ser el significado. El objeto, perdón, ese sería el significado. Para Moore y para Wittgenstein, son dos filósofos, ellos promulgan por una parte la filosofía científica. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser una filosofía analítica, que sea acorde a cada profesión, a cada estudio de científico. Y quieren hacer una estructura de un lenguaje muy técnico, primeramente. Y nosotros vamos a tratar de desarrollarlo para hacerlo un lenguaje jurídico. ¿Cómo se pudiera hacer? Ellos tratan que el perímetro semántico hay que tocarse, porque es lo que abarca todo.
desde el intérprete, que lo llaman ellos el designio, y aparte el lector oyente. Habla también sobre la sintáctica, donde a través de los signos se comprenden los enunciados, la semántica, qué es el significado de las palabras, de las expresiones lingüísticas, derechos de un campo semántico, aquí hablaríamos del derecho. Y también hablan sobre pragmática. La pragmática es para comprender los enunciados, las palabras, las ideas y todo el contexto en general donde estemos. Que no pase desapercibido, digamos, un término, una palabra, una decisión, que con mucha nitidez. Aquí también cabe el análisis lingüístico. El análisis lingüístico, por ejemplo, pudiéramos ver en derecho lo que es la norma, pero nada más lo que significa la norma, que es una obligación, que tiene derechos pero no norma como nombre o como otro como significado o algo parecido. Ahora sí, la siguiente tabla. Bueno, dentro de la semiótica vemos el formalismo, que comprende las reglas sintácticas, las palabras o fonemas que tengan signos reales y pues aquí como estamos hablando de derecho, que solamente hablen y se entiendan por palabras, por personas que estén en el medio o que estén inmiscuidas en esta relación. Hablamos también de la interpretación del lenguaje, que esta se da mediante ordenamientos. Aquí me gustaría hacer un pequeño análisis de que la interpretación del lenguaje se lo ponen a la semántica. Originalmente sabíamos que es de la hermenéutica, la interpretación, pero aquí estos autores nos hablan que la semántica es la encargada de la ordenación de las palabras. Es decir, que si quiere hacer un lenguaje jurídico que lleve signos correctos o muy determinados en el plano sintáctico, que haya una relación mental con lo material. Por ejemplo, lo mental es lo psíquico y lo material sería el objeto. Pero también nos habla de la interpretación semántica, acorde a cada lengua. Esto es que la semántica interprete no precisamente como del derecho romano, que nos da muchos términos y si nosotros los adoptamos y los seguimos llamando igual, aunque tengan varios significados. Las propiedades pragmáticas del derecho se refieren a las relaciones existentes entre un derecho positivo y un derecho intuitivo. Esto quiere decir un derecho no reconocido. En cambio, las propiedades semánticas del derecho son la relación de la mente media entre las palabras donde su significado constituye la función semántica del lenguaje del derecho. Ahora, las propiedades sintácticas del derecho son esas relaciones entre los elementos de las expresiones jurídicas en relación de una proposición en el sentido gramatical del término. Por lo tanto, la crítica del derecho y su filosofía a partir de los análisis semióticos son algo totalmente diferente de la filosofía, y estos desembocan directamente en los problemas fundamentales de esta y proporcionan un nuevo enfoque de los mismos. La naturaleza de la norma jurídica variará por tanto del criterio de un jurista partidario del positivismo, cualquiera que sea la ideología filosófica aplicable a la naturaleza de la norma jurídica. Ahora, el carácter. Las normas jurídicas regulan la conducta humana en sociedad, constituyéndose en juicios hipotéticos de control social, en un sentido general, puesto que pretenden influenciar la conducta del hombre, prohibiendo, permitiendo u ordenando de una acción determinada. Ahora, en la formulación, es posible formular la norma jurídica de muy diversas maneras. La forma lingüística de los textos legales no altera el carácter descriptivo del derecho.
y puede formularse de tres modos diferentes: como imperativo, que ordena o prohíbe una acción determinada; como una descripción de situaciones; y como una determinación de conceptos o casos concretos, e inclusive de la posición del agente normativo frente a tales situaciones en forma de facultades. Ahora, el sistema jurídico, desde Savigny hasta la concepción actual de la jurisprudencia orientada a valores, la noción del sistema se originó en la ciencia jurídica alemana del siglo XIX, como una consecuencia de la doctrina del derecho natural. Y por último, tenemos lo que es el inciso 5, hacia una teoría estructural del derecho. Esto nos dice que podrían ser el fundamento de una nueva teoría acerca del derecho que viniera a complementar las ideas kelsenianas desde la óptica de un nivel de conocimiento diferente, perceptible y concreto. Y con esto llegamos al final de la presente exposición. Gracias.